aquí, he estado toda la mañana, he visto el nivel, la discusión y me ha gustado mucho, y además compartir mesa con el abogado y profesor Eduardo Luque, somos compañeros allí en la Universidad Autónoma, pues también siempre es un lujo, ¿no? Bien, bueno, pues dichas estas palabras vamos a comenzar con la materia en sí. Bueno, los problemas que plantean la fiscalidad de las sucesiones internacionales, como tienen ustedes ahí en la transparencia, son fundamentalmente dos. El primero es la existencia del fenómeno de la doble imposición internacional y, ligado con ello, la ausencia de mecanismos adecuados de carácter bilateral o multilateral para evitar o corregir dicho fenómeno. Este es un problema importante que se plantea y ya veremos qué soluciones o qué avances se van dando, sobre todo desde la Unión Europea, ¿no?, la actividad de la Comisión en este sentido. Y este es el problema en el que yo me voy a centrar mi intervención. El segundo problema es la existencia de discriminación fiscal en función de que los contribuyentes del impuesto que grava estas sucesiones y donaciones sean o no residentes, ¿no?, lo que atenta, ¿no?, a ciertas libertades comunitarias como la libertad de circulación de capitales, la libertad de establecimiento y, en su caso, la libertad de circulación de personas. Es decir, esta discriminación fiscal que existe entre los residentes y los no residentes, en muchos casos es una barrera precisamente para ese turismo residencial, etcétera, del que tanto hemos hablado esta mañana. Bueno, este segundo problema es el que va a tratar, seguro con una gran maestría, el profesor Eduardo Luque. Bien. Primera pregunta que tenemos que formularnos es decir, ¿qué es y cómo se genera la doble imposición internacional? Bueno, pues la doble imposición internacional se genera porque los distintos estados, en uso de su soberanía fiscal, actúan de una forma descoordinada a la hora de sujetar a gravamen el fenómeno de las sucesiones y de las donaciones. Y para ello establecen los puntos de conexión fiscal que consideran más adecuados a sus propios intereses. Es decir, no hay una autoridad supranacional que ordene, digamos, el ejercicio de la soberanía fiscal de los distintos estados. Es decir, al margen del ámbito de la Unión Europea, en la armonización en la fiscalidad indirecta, etcétera, pero a nivel internacional, digamos, de todo el planeta, pues no existe, digamos, un consenso, no existe una autoridad que esté por encima de los estados y que les diga a cada uno de ellos qué es lo que deben de gravar, en qué casos, etcétera, sino que cada estado, pues, como les acabo de decir, actúa en ejercicio de su soberanía fiscal, pues, libremente. ¿Y esto qué produce? Pues esto lo que va a producir en aquellos supuestos en los que en las sucesiones y donaciones interviene algún elemento internacional, esto es, hay bienes integrantes del caudal relicto que están situados en distintos estados, o bien el causante y los causavientes tienen residencia fiscal en distintos países, etcétera, pues ese ejercicio descoordinado de dos o más estados gravando el mismo fenómeno, es decir, esa adquisición patrimonial que se produce con la sucesión o la donación, lo que hace es que varios estados exijan un impuesto análogo o similar sobre esa adquisición patrimonial. Y eso es lo que se conoce como doble imposición jurídica, en este caso internacional. Es decir, son varias autoridades fiscales de distintos estados las que en aplicación de su propia normativa fiscal inciden sobre un mismo fenómeno, sobre un mismo contribuyente, exigiéndole un impuesto por ello. Y esto es lo que, como digo, genera esa doble imposición. Bien, ¿y qué puntos de conexión fiscal, es decir, qué criterios utilizan los estados? Nos vamos a centrar en el caso de España, para extender su legislación fiscal en materia de sucesiones y donaciones a los distintos contribuyentes. Pues, en primer lugar, los distintos estados establecen un punto de sujeción de carácter personal. Es lo que se conoce entre los fiscalistas como la obligación personal de contribuir. El punto de conexión de carácter personal que establece el Estado español es la residencia fiscal en el territorio español. Es decir, todo aquel ciudadano, toda aquella persona física que tenga su residencia fiscal en territorio español queda sujeto por obligación personal de contribuir. Es decir, aquí lo que hace el legislador fiscal es fijarse en el sujeto pasivo del impuesto, en el contribuyente, y anudado a esa circunstancia
personal del contribuyente, como es el que sea residente en España, pues hace que extienda, digamos, su legislación fiscal. Para determinar cuándo una persona física es residente en España, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones española, ahí lo tienen en la transparencia, en el artículo 6, se remite a lo que disponga al efecto la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Y es el artículo 9 de la Ley del IRPF la que establece la residencia fiscal. Bien, España, y esto es similar en otros estados de nuestro entorno, a la hora de establecer estos puntos de conexión personales, residencia habitual, utiliza criterios muy amplios, porque aquí, en este juego de la fiscalidad a nivel internacional, de lo que se trata es de coger la mayor parte del pastel posible. Entonces, intentan los estados extender al máximo posible su propia legislación fiscal, su soberanía fiscal. En la ley del IRPF se establecen 3 criterios para determinar la residencia fiscal en España. Basta con que se dé uno de estos criterios para que el contribuyente sea considerado como un residente fiscal en España. El primer criterio es un criterio de permanencia física en nuestro territorio. Nos dice la Ley del Impuesto sobre la Renta que si una persona física permanece durante un año natural más de 183 días, es residente fiscal en España. El segundo criterio es el criterio que se conoce como centro de intereses económicos en territorio español. Es decir, si un contribuyente pues, tiene el núcleo principal de sus actividades económicas o de trabajo profesionales en España o la mayor parte de su patrimonio está en España, pues aunque no permanezca físicamente en nuestro territorio, pero también se le va a considerar residente en España. Y el tercer criterio es el llamado criterio de intereses vitales en territorio español, que la Ley del Impuesto sobre la Renta lo ha concretado señalando que si un contribuyente no es residente según los 2 criterios anteriores, pero permanecen en España según esos criterios el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores que convivan con él, se presumirá que ese contribuyente es residente fiscal en España. Este criterio se establece como una presunción iuris tantum, es decir, puede admitir una prueba en contrario, pero como ven ustedes son criterios bastante amplios. Los países de nuestro entorno, si echásemos un vistazo a sus puntos de conexión fiscal, establecen criterios similares, incluso en algún caso criterios más amplios, como la legislación francesa, en el que considera residente en Francia simplemente por tener una vivienda física en Francia, ¿no? Bien, ¿qué consecuencias acarrea la sujeción por obligación personal de contribuir? Pues la consecuencia que acarrea el que un sujeto, una persona física, quede obligada por sujeción personal, porque es residente, es que el Estado español le va a agravar el incremento patrimonial que percibe vía sucesoria, o en su caso por donación inter vivos, con independencia del lugar en el que estén situados esos bienes. Es decir, da igual que ese sujeto tenga bienes en Reino Unido, en Suecia, en España, etcétera, pues el caudal relicto al completo, digámoslo así, va a ser gravado por el impuesto español. ¿Por qué? Porque, como les digo, el punto de conexión es la persona física y esa vinculación con el Estado español que se concreta en la residencia. Bien, junto a este criterio o punto de conexión personal, la legislación de los impuestos sobre sucesiones y donaciones establecen también un criterio de sujeción real. Es decir, para aquellos casos en los que no se pueda determinar la residencia en nuestro país de una determinada persona física, pues también el Estado español no va a renunciar a gravar los bienes que se adquieren vía sucesión o vía donación cuando esos bienes, digamos, se encuentran situados en España, imaginemos un bien inmueble, o cuando los derechos que se adquieren hayan de ejercitarse en España o cuando hayan de cumplirse en territorio español, así como en el caso de los seguros sobre la vida, cuando el contrato de esos seguros se haya celebrado con entidades aseguradoras españolas o cuando se haya celebrado en España con entidades extranjeras que operen en nuestro país. En esos casos, la consecuencia es que España va a gravar exclusivamente la adquisición de esos bienes o de esos derechos que entiende el legislador fiscal español que están situados o que se van a ejercer en nuestro territorio y no posibles bienes, etcétera, que estén fuera del mismo o que se ejerzan derechos fuera del mismo.
Bueno, este es el ejemplo de la legislación fiscal española, pero como les digo, lo he tomado simplemente como ejemplo para ilustrar el fenómeno de la doble imposición. Si cogemos la legislación del impuesto de otros países de nuestro entorno, pues utilizan criterios similares. Bueno, y al utilizar estos criterios, como digo, bastante amplios, ¿no?, para la sujeción fiscal del fenómeno de las sucesiones y de las donaciones, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Pues lo que sucede es que cuando hay elementos internacionales o transfronterizos, como decía anteriormente, se genera doble imposición. Y esa doble imposición se va a generar en 3 supuestos. El primero de ellos es cuando concurran 2 puntos de conexión de carácter personal, la residencia fiscal, el domicilio, la nacionalidad, ¿no? En este caso, el fenómeno es especialmente grave, porque 2 o más estados se sienten legitimados para gravar la totalidad del patrimonio que se adquiera vía sucesión o, en su caso, vía donación, ¿no? Con lo cual, la doble imposición es completa respecto al hecho imponible, adquisición patrimonial vía sucesión. El segundo supuesto en el que se puede producir esa doble imposición es cuando concurra un punto de conexión personal, por ejemplo, la residencia, con un punto de conexión real, por ejemplo, el lugar de situación de los bienes inmuebles. Este es el supuesto más habitual en el que se va a producir doble imposición. No es una doble imposición que afecta a la totalidad de la adquisición patrimonial, sino a una parte. Imaginemos, por ejemplo, pues, un ciudadano que es residente, que es residente en España, pero que tiene un bien inmueble en su país de origen o del que es nacional, por ejemplo, en el Reino Unido o en Francia, tiene un inmueble, tiene una casa, ¿no? Pues el país de origen va a gravar por sujeción real esa casa y el país de residencia, como grava el patrimonio global que se adquiere, pues también va a incidir sobre ese mismo bien inmueble. Y el tercer supuesto en el que se puede generar doble imposición internacional es cuando concurran 2 puntos de conexión reales, es decir, que la legislación de distintos estados establecen para un mismo caso pues un punto de conexión diferente y por lo tanto se sienten legitimados para gravar esa herencia. Bien, el fenómeno, por lo tanto, en la realidad socioeconómica se va a producir con relativa frecuencia. ¿Y qué consecuencias produce este fenómeno de la doble imposición internacional? Pues produce unas consecuencias muy negativas, ¿no? En primer lugar, esta doble imposición internacional es contraria a los principios de justicia tributaria recogidos en los ordenamientos de nuestro entorno. Si nos fijamos en el artículo 31 de la Constitución española, pues principio de justicia tributaria, la capacidad económica, la propiedad del sistema, la igualdad tributaria, etc. Está claro que si 2 estados están gravando un mismo hecho imponible, es decir, unos mismos bienes, cada uno con su legislación fiscal, pues aquello puede llegar a ser confiscatorio. Y, por supuesto, ese fenómeno, si lo comparamos con una tributación interna, donde no haya elementos internacionales, pues, lógicamente, vulneraría el principio de igualdad. Es decir, cuando es solo una legislación fiscal o una autoridad fiscal la que está actuando, pues grava pues, al 3%, al 15%, a lo que sea. Cuando actúan 2, pues claro, se produce una acumulación de gravámenes que es contrario, lógicamente, a esos principios de justicia. Pero no solo desde el punto de vista de los principios, ¿no?, del ordenamiento jurídico tributario es perjudicial o es negativa la doble imposición, sino también desde el punto de vista del propio funcionamiento de la economía. Es decir, está claro que la doble imposición representa un obstáculo desde la perspectiva del funcionamiento de la economía a los flujos inversores y constituye una traba a la libre circulación de capitales, a la libre circulación de personas y a la propia libertad de establecimiento. Por todo ello, es necesario eliminar, puesto que el fenómeno se produce y no podemos evitarlo, es necesario eliminar este fenómeno de la doble imposición o, en su caso, corregir sus efectos en la medida de lo posible, ¿no? Bueno, pues para eliminar completamente la doble imposición o para corregir, digamos, sustancialmente los efectos negativos que produce, los estados pueden utilizar básicamente 2 vías o 2 instrumentos. El primer instrumento o vía es una vía unilateral, es decir, los estados en su propia legislación fiscal, como son conscientes de que producen este fenómeno, establecen un mecanismo, ya veremos cuál, para eliminar o corregir la doble imposición. Y, aparte de esta eliminación unilateral, los estados también pueden acudir a un mecanismo convencional. Es decir, pueden celebrar un tratado internacional con otro Estado para, cuando se produzcan esos fenómenos, corregir
esa doble imposición. Es lo que se conoce en la fiscalidad internacional como convenios de doble imposición internacional, que tienen justamente esa finalidad. Bueno, pues tanto en la vía unilateral, en la legislación interna del propio Estado, como en la vía convencional, es decir, en el acuerdo al que lleguen dos o más Estados para corregir este procedimiento, se establecerán una serie de mecanismos, de métodos para corregir o eliminar esa doble imposición. Bueno, y entonces vamos a fijarnos en primer lugar en los convenios de doble imposición en el ámbito del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bien, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de los impuestos que gravan la renta de las personas físicas o de las sociedades mercantiles, en la actividad convencional bilateral de los Estados en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones es muy escasa. La OCDE elaboró un modelo de convenio de doble imposición en materia de impuestos sobre sucesiones en el año 1966 y ese convenio fue objeto de una profunda revisión en el año 1982 y ahí se extendió también a las donaciones. Sin embargo, este modelo de convenio de 1982 no ha impulsado de forma notable la actividad convencional de los Estados, por lo que estos fundamentalmente corrigen este fenómeno a través de su legislación interna, a través de esa vía unilateral, ¿no? Ahí les aporto en la transparencia unos datos pues, para que nos hagamos idea de esto, ¿no? Es decir, en todo el mundo se han suscrito unos 100 convenios de doble imposición en esta materia, de los cuales solo 33 están vigentes entre los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Si nos fijamos en el caso de España, pues esta tiene suscritos solamente 3 convenios para evitar o corregir la doble imposición en materia de impuestos sobre sucesiones. Y fíjense ustedes de qué época datan estos convenios, ¿no? Es decir, el primero se celebró con Grecia y data del año 1919, lo firma el conde de Romanones, ¿no? Es decir, es una cosa. El segundo se firmó con Francia el 7 de enero del año 64 y el tercero con Suecia en enero del 64 también. Por lo tanto, la actividad convencional en este ámbito pues es muy escasa. A pesar del esfuerzo de la OCDE, pues los Estados no han impulsado la celebración de estos convenios. La razón de esto, fundamentalmente, es por la escasa potencia recaudatoria del impuesto sobre sucesiones y donaciones en comparación con los impuestos que gravan la renta, lógicamente, es decir, desde el punto de vista global, ¿no? Pero bueno, esperemos que se vaya avanzando en esta materia. En cuanto a las medidas unilaterales para eliminar o corregir la doble imposición, que son las únicas que nos quedan, ¿no? porque ya vemos que los convenios, por lo menos en el caso de España, pues no son operativos, nos encontramos en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con una deducción por doble imposición internacional. Es decir, una deducción se practica esa deducción sobre la cuota del impuesto que haya que pagar. Bien, el contribuyente, por obligación personal, podrá deducirse en la cuota del impuesto la menor de estas dos cantidades. En primer lugar, el importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por un impuesto de naturaleza análoga que afecte al incremento patrimonial grabado en España y, en segundo lugar, el resultado de aplicar el tipo medio efectivo del impuesto español al incremento patrimonial correspondiente a los bienes y derechos situados en el extranjero o que hayan de ejercitarse en el extranjero, que hayan sido gravados por un impuesto de naturaleza análoga al impuesto español. Es decir, se trata, lo que ha hecho el legislador español es introducir un método para corregir la doble imposición que se llama método de imputación ordinaria de impuestos extranjeros. Es decir, consiste en usted, ciudadano residente en España, como yo le gravo por su incremento patrimonial global, le voy a permitir que se impute en la cuota del impuesto que tiene usted que pagar, que se impute los impuestos que haya pagado en el extranjero. Entonces, si usted en el Reino Unido, porque tiene allí un inmueble, o en Francia, donde sea, ha pagado X, pues esa X usted se la resta de la cuota que tiene que pagar en España. Sin embargo, no le voy a permitir que se impute la totalidad de lo que haya pagado en el extranjero. Es decir, le voy a establecer un límite máximo de esa imputación y ese límite máximo viene representado por lo que usted hubiese tenido que pagar en España por ese bien o derecho, etcétera, que ha sido gravado en el extranjero. Esto lo hacen todos los estados precisamente para no financiar, para no subvencionar la política fiscal agresiva con no residentes de otros posibles estados, ¿no? Bien, hay un ejemplo que
lo tienen ustedes colgado, es una consulta de la Dirección General de Tributos del año 2008, la tienen ustedes colgada en la página web del observatorio, y esta consulta es muy ilustrativa de cómo se aplica esta deducción por doble imposición internacional, y va referida a un residente en Reino Unido que se traslada a España y el padre de este residente sigue residiendo en Reino Unido y todos los bienes que hereda pues están situados en Reino Unido. Sin embargo, él es residente en España y el legislador español pues, le va a exigir por todo. Entonces, bueno, pues ahí se aplica esa doble imposición. Bien, siguiente cuestión que quiero tratar, la doble imposición internacional y las libertades comunitarias. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión ya de enfrentarse al problema de la doble imposición internacional en relación con las sucesiones transfronterizas, ¿no? En concreto lo ha hecho en la sentencia de 12 de febrero del 2009, la sentencia que se conoce como caso Bloch, ¿no? En el asunto, tienen ahí C67-2008. Bien, la señora Bloch es, les cuento brevemente la sentencia, aunque lo tienen ahí en la transparencia. La señora Bloch es una residente en Alemania, es una heredera única de una persona que fallece en Alemania, donde había tenido su última residencia, y el caudal relicto estaba integrado fundamentalmente por capital mobiliario que en parte estaba depositado en Alemania y en parte estaba depositado en instituciones financieras situadas en España. La señora Bloch abona en España por obligación real el importe del impuesto sobre sucesiones y donaciones correspondiente a los créditos de capital de los que era titular frente a una serie de deudores, es decir, de instituciones financieras que estaban situadas en España. Y esto lo hace porque la legislación española considera obtenidos en nuestro territorio los créditos de capital cuando el deudor, en este caso las instituciones financieras, sea residente o esté domiciliado en nuestro Estado, como era el caso, ¿vale? Entonces, aquí, pues nada que objetar. La señora paga su impuesto en España por obligación real, pues lo que le corresponde. En cambio, como esta señora es residente en Alemania, resulta que la legislación alemana prevé un punto de conexión diferente para este mismo supuesto, porque la legislación alemana considera obtenidos en Alemania los créditos de capital cuando el acreedor tenga su residencia en Alemania. Entonces, como la señora Bloch es residente en Alemania, pues lo que dice el Estado alemán es decir, no, este rendimiento ha sido obtenido aquí en Alemania y no tengo por qué aplicarle ninguna deducción por doble imposición internacional. La señora Bloch plantea el conflicto frente a las autoridades fiscales alemanas y lo más que consigue en distintas instancias es que le permitan deducirse el impuesto pagado en España, pero no en la cuota del impuesto que tiene que pagar en Alemania, sino simplemente como una carga más, como una deuda más del caudal, que se integra, ¿no?, en el caudal hereditario a efectos de determinar el incremento neto patrimonial obtenido, ¿no? Con lo cual el efecto es muy limitado. Bueno, pues ante esta circunstancia, pues la señora Bloch plantea, lógicamente, un pleito, ¿no?, en los tribunales alemanes, y el tribunal alemán plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, diciendo, ¿esta doble imposición vulnera alguna de las libertades comunitarias? Bueno, el Tribunal de Justicia hace dos advertencias que son muy importantes a estos efectos. La primera es que, sí, lo tienen ahí además transcrito tal cual lo dice el tribunal, entrecomillado, y es que el tribunal dice, los convenios de doble imposición internacional, ya hemos visto la poca actividad convencional que hay en esta materia, dice, sirven para eliminar o atenuar los efectos negativos para el funcionamiento del mercado interior que se derivan de la coexistencia de sistemas tributarios nacionales. Es decir, el tribunal está diciendo, es importante que se celebren convenios de doble imposición en esta materia. Y la segunda advertencia o la segunda conclusión a la que llega el tribunal es que el derecho comunitario en su estado actual y en una situación como la del procedimiento principal no prescribe criterios generales para el reparto de competencias entre los Estados miembros en lo que se refiere a la eliminación de la doble imposición dentro de la Comunidad Europea. Con lo cual el tribunal no ha podido o no ha querido, porque a veces el Tribunal de Justicia es muy proactivo, ¿no?, en sus decisiones, ir más allá en la corrección del fenómeno de la doble imposición internacional, pero ha dejado este par de advertencias muy claras para que los Estados y la propia Comisión Europea pues tomen nota de ella. Es decir, es importante que se celebren convenios y el estado actual de armonización, etcétera, del derecho europeo no permite pues ese reparto, ¿no?, del poder tributario, de la soberanía fiscal entre los distintos Estados miembros. Bueno, pues la Comisión Europea ha cogido el testigo y ha abordado de forma decidida
el problema de la doble imposición en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones. Y lo ha hecho mediante una iniciativa que es complementaria a la regulación de la competencia, derecho aplicable y ejecución de decisiones e instrumentos en materia sucesoria y de creación de un certificado europeo de sucesión, que acaba de ser aprobada recientemente y de la que hemos hablado ampliamente esta mañana. Es decir, es una iniciativa complementaria al reglamento de sucesiones del que hemos hablado. Es decir, la fiscalidad quedó fuera, como muy bien ha explicado el profesor Rodríguez Benó, quedó fuera de ese reglamento, pero la Comisión ha adoptado esta iniciativa paralela. Bien, esta iniciativa se ha articulado a través de varios instrumentos, una comunicación, varios documentos de trabajo y, fundamentalmente, una recomendación de la Comisión relativa a medidas encaminadas a evitar la doble imposición en materia de sucesiones. La comunicación y la recomendación, como tienen ustedes ahí, ha sido aprobada pues, en fecha relativamente reciente, ¿no? El 15 de diciembre de 2011. Bueno, pues veamos entonces qué es lo que ha hecho la Comisión. Y empezamos por la comunicación. Bueno, la comunicación recoge algunos datos que son relevantes, ¿no?, de la importancia de esta materia. Primer dato que yo les pongo aquí. El número de ciudadanos europeos que reside en otro Estado de la Unión Europea, distinto al de su nacionalidad, es de 12,3 millones en el año 2003. Es decir, es un fenómeno bastante importante, ¿no? El número de casos potenciales de herencias transfronterizas está comprendido por lo bajo entre 290.000 y 360.000 casos por año. ¿Vale? Y tercer dato, los ingresos procedentes de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, nacionales y transfronterizas, representan menos del 0,5% del total de ingresos tributarios de los Estados miembros de la Unión Europea. Es decir, que en su conjunto es un impuesto con poca potencia recaudatoria. Sin embargo, advierte la Comisión que los casos individuales a los que afecta un fenómeno de doble imposición transfronteriza son muy importantes y lógicamente, pues el ciudadano que se ve afectado, pues para él es un caso fundamental. Bueno, la comunicación, ya para ir terminando, porque voy a ir un poco más deprisa, en la comunicación se insta a los Estados miembros a que pongan en vigor las soluciones propuestas en la recomendación que vamos a ver a continuación, ya sea incorporándolas a su legislación o a través de medidas administrativas, lo cual exigirá en su caso una interpretación más flexible de las disposiciones existentes. La finalidad última es que la carga tributaria que se soporta en el caso de una sucesión transfronteriza sea equivalente a la que se soporta en el caso de una sucesión interna, ¿no? Este es el gran objetivo, ¿no? Y, bueno, si bien la Comisión no propone por ahora ninguna medida legislativa en relación con la doble imposición, se reserva la posibilidad de hacerlo posteriormente si resulta necesario. Bien, veamos la recomendación, que es el documento por ahora más importante que ha emitido la Comisión Europea en esta materia. Bien, en la recomendación se ha desechado, pero por el momento, otras medidas más fuertes para establecer una normativa armonizada a nivel europeo en este momento. Es decir, se ha desechado la elaboración, por el momento, de una directiva en materia de fiscalidad de las sucesiones transfronterizas, ¿no?, para abordar el fenómeno de la doble imposición. No obstante, la recomendación establece una serie de criterios o de reglas para intentar coordinar la actuación de los distintos estados en la corrección de esta doble imposición internacional. Y estas reglas son las siguientes, por lo menos las más importantes son las siguientes. Respecto a los bienes inmuebles y los activos empresariales de un establecimiento permanente, se establece en la recomendación que el derecho prioritario de gravamen de estas sucesiones es del Estado en el que estén ubicados esos inmuebles. Respecto a los bienes muebles, se establece el principio de que sean gravados por el Estado miembro con el que el difunto o el heredero tengan un vínculo personal más estrecho. En los supuestos en los que el difunto y el heredero tengan vínculos personales con diferentes Estados miembros, corresponderá eliminar la doble imposición internacional al Estado de residencia del heredero. Por tanto, se establece un derecho prioritario de gravamen a favor del Estado de residencia del difunto. Esto es lógico, puesto que el Estado de residencia del difunto es el que tiene una conexión económica más fuerte con los bienes que el causante, ¿no?, pues ha adquirido durante su vida y que ahora son objeto de traslado patrimonial vía sucesión. Y, finalmente,
señala la recomendación, ante la concurrencia de vínculos personales del causante o de los causavientes con distintos estados, para determinar con cuál de los estados se tiene una vinculación más estrecha, se recomienda acudir a un procedimiento amistoso entre las autoridades fiscales de los distintos estados implicados. Y ya para concluir, hay un dictamen del Comité Económico y Social Europeo posterior a esta recomendación, un dictamen sobre la misma, y el CESE, el Comité Económico y Social Europeo, es mucho más duro, entre comillas, de lo que lo ha sido hasta ahora la Comisión. Es decir, porque lo que propone el Comité es que, bueno, pues que se pongan en práctica mecanismos más eficaces para corregir o evitar este fenómeno y, fundamentalmente, para concluir, lo que propone el Comité claramente es que se elabore una directiva en esta materia que armonice la legislación fiscal de los distintos estados en materia de impuestos sobre sucesiones y donaciones, así como que se cree un observatorio de la fiscalidad transfronteriza. Y con esto termino y muchas gracias. ¿Otra vez? ¿Lo digo otra vez? ¿Puedo hacer una pregunta? En caso de yo soy sueco y voy a heredar, o ya tengo una parte, pero voy a heredar varios inmuebles en Suecia. Pero claro, ahí no pagas impuestos de sucesores en Suecia. Sí. Yo supongo que tengo que pagar aquí. Y entonces, puedo renunciar mi herencia. Dice que no lo quiero. Y así no pago. Sí, es claro. Sí, claro, hay porque son varios inmuebles que no vamos a vender. Hay sitios que los conviene guardarlo y ya voy a de vacaciones a lo que me... Claro, se puede renunciar. O sea, si se renuncia a la herencia, no se produce el hecho imponible del impuesto y, por lo tanto, no entra en juego la fiscalidad. ¿Si sería una donación? ¿Qué tema pasa eso? Empieza la gente a plantearse, claro. No. Sí. Que lo vendan ahí, eso es un Bien, a ver, si me permiten, ya veo que el tema plantea interés, pero no se preocupen que cuando intervenga el segundo ponente vamos a abrir un turno para debatir y comentar todas estas cuestiones. Si les parece, escuchamos a don Eduardo Luque. Eduardo Luque es también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Es socio del despacho GVA Atencia. Es vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente. Le comentaba yo hace un momento que la verdad es que me da envidia. Yo creo que debe ser una de las instituciones donde más derecho financiero se aprende. No solo es vocal del Consejo, sino que forma parte de la comisión permanente a la que no pertenecen demasiadas personas, lo cual dice ya mucho de su valía y de sus conocimientos de la materia. Además, ha sido presidente de la EDAF, de la Asociación Española de Derecho Financiero. De asesores fiscales, y sigue siendo vicepresidente de la misma. Con lo cual, como pueden ustedes deducir, su experiencia en la materia de la que nos ocupamos esta tarde es amplia y estoy segura de que va a contribuir a que esas preguntas que comenzaban y ese debate que comenzaban ustedes ya a propiciar sea aún más intenso. Muchísimas gracias también, porque también viene desde Madrid, sé que es de Málaga y que seguramente le habrá gustado el viaje, pero no deja de ser un esfuerzo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Yolanda, por tus palabras. Y lo primero, también obligado a agradecer a la organización el haberse acordado de mí para esto y en particular a mi querida Maite Chezarreta. Y también quiero agradecerle a Andrés, también para mí, Andrés, una alegría, un honor estar contigo a ti. Y te agradezco tus palabras, bueno, y espero explicarme la mitad de bien que tú. Con eso habré logrado mi objetivo. Bueno, entonces, yo estoy llegando a una edad en que me estoy convirtiendo en políticamente incorrecto para opinar de algunos temas, y uno en el que estoy especialmente sensible es el impuesto sobre sucesiones, ¿no? A mí me parece que el impuesto español de sucesiones es un impuesto en descomposición. En descomposición desde el punto de vista de la discriminación de los no residentes, concretamente los residentes de la Unión Europea, como ahora veremos, porque creo que por la ley de la gravedad, si se sigue la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues habrá que modificarlo pronto, pero también en descomposición interna. Bueno, ya el impuesto sobre sucesiones es polémico en su mera existencia. No hace muchos años tuve también el honor de presentar un libro de un catedrático de financiero muy conocido, Clemente Checa, que se llama, ni más ni menos, La supresión del impuesto sobre sucesiones. Dedicaba largas páginas en demostrar
por muchas causas, que es un impuesto que constituye una doble imposición, etcétera. Pero bueno, eso sería otro seminario, también interesante. Pero bueno, como preámbulo, es un impuesto pues que ningún impuesto despierta grande simpatía. Esto es como el dentista, ¿no?, lo que nos digamos esto. Pero vamos, el impuesto sobre sucesiones particularmente es un impuesto que tiene muchos flancos donde se le puede atacar. Bueno, pues la situación actual del impuesto sobre sucesiones y donaciones español es especialmente lamentable, digo, desde mi exclusivo, pues esto no estoy representando a nadie, a ningún sitio de los que pertenezco, que recordarán, sino es estrictamente personal. Primero, porque la primera gran discriminación es la interna. Hemos llegado a una situación insostenible de diferencia entre las comunidades autónomas. Vamos, no te puedes venir a morir a Málaga, porque en Madrid hay una bonificación del 99%, pero no solo eso. Es que, como veremos, la discriminación no solo afecta a residentes y no residentes o a residentes de una comunidad autónoma a otra comunidad autónoma, ¿no?, sino también afecta a personas porque están relacionados con una transmisión lucrativa en la que interviene o un residente o una persona de otra comunidad autónoma. Por lo tanto, es un rompecabezas atroz. Como digo yo, por poner algún ejemplo, ahora de no residentes, yo hace poco he tenido una herencia en Madrid en que una de las hijas, hermanas, el padre en Madrid, los hermanos en Madrid, una hija casada con un belga, y más ahora que se están yendo tantos jóvenes fuera, esto va a pasar con frecuencia. Bueno, pues los hermanos pagaron 2.000 euros de impuestos de sucesiones con la bonificación, herencia relativamente importante, y ella 200.000. Esto es unas cosas que se tiene que cargar el tribunal, pero eso es lo que estamos viviendo. Pero digo, incluso internamente, una herencia de ascendientes descendientes, padres, hijos, nietos o cónyuges, en Madrid tributa el 1% más o menos, quitando deducciones locales y tal, de lo que tributa en Málaga. Y esto ya de por sí hace que el actual sistema, el impuesto, no es muy simpático en los términos que decía antes, pero es que su vida actual es lamentable. Bueno, pero centrémonos en lo que aquí nos trae, que es la discriminación de los no residentes. Andrés ha explicado perfectamente esto de la obligación personal, pues la renta mundial, en este caso la renta, el incremento de patrimonio a título lucrativo mundial de la obligación real. Veremos la obligación real, pues él ha establecido perfectamente cuáles son los criterios que se siguen. Bueno, pues veremos, aquí hay una discriminación tremenda y nos vamos a centrar sobre todo o fundamentalmente en los residentes en la Unión Europea. Hay una discriminación tremenda que ya parte de la propia ley, del impuesto, porque como también Andrés ha dicho, el impuesto sobre sucesiones es un impuesto estatal. Lo que pasa es que está cedido a las comunidades autónomas y también dentro de esa cesión está la cesión normativa en determinados aspectos que luego recordaré. Pero digo, no solo está discriminado ya la propia ley, sino luego por el propio régimen, por la normativa reguladora de la financiación de las comunidades autónomas. Como digo, ya de entrada, la propia ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, si aplicamos el impuesto sin ver las peculiaridades de las comunidades autónomas, ya por obligación real excluye, para calcular la base liquidable a partir de la base imponible, se establece un catálogo, un repertorio de reducciones. Y ya para el caso de obligación real se excluyen algunas, muchas de ellas muy importantes. Bueno, para empezar, se excluyen todas las autonómicas, luego iremos con ellas, pero se excluyen, por ejemplo, una bonificación para transmisión intervivos, por donaciones de negocios o empresas familiares. Se excluye igualmente, en caso de sucesiones mortis causa, se excluye un mecanismo que contiene el impuesto de que si en menos de 10 años se da 2 sucesiones mortis causa, se deduzca, haya una reducción del impuesto pagado por la anterior, cosa muy importante. Pues eso tampoco lo tienen los sujetos por obligación real. O también, aunque esto sea más anecdótico, en los casos de transmisiones de bienes del patrimonio histórico-artístico, que en obligación real tampoco se tiene. Pero estas exclusiones no solo se hacen en la obligación real, sino también, dice la ley, el artículo 20, apartado 4, también se hacen cuando o bien el causante o bien el sujeto pasivo, es decir, el causaviente o el donatario, es no residente. Que aquí vamos más allá de la obligación real, porque puede ser que una persona que está sometida por obligación personal, al ser el causante no residente, va a ser excluido también de estos beneficios. Bueno, pues como digo, las comunidades autónomas tienen este tributo cedido. Primero está la LOFCA, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pero luego la ley que concreta estos aspectos es la Ley 22/2009 de 18 de diciembre, que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas.
Aquí primero se dice quiénes son residentes en las comunidades autónomas, cosa importante, a efectos del impuesto sobre sucesiones. Bueno, fija un criterio para renta, otro para sucesiones, otro para transmisiones. A efectos de sucesiones, es residente en una comunidad autónoma el que permanece en dicha comunidad la mayor parte del tiempo de los últimos 5 años, antes del fallecimiento, concretamente. Por lo tanto, tenemos que ver los últimos 5 años y donde se haya tenido, dice literalmente la ley, donde se haya permanecido por más tiempo. ¿Qué es la permanencia? También la propia ley nos dice que bien es o la residencia habitual en el sentido de la renta o los intereses económicos. Eso es lo primero así relevante a los efectos que estamos tratando de esta ley que regula el sistema de financiación de la comunidad autónoma. Luego dice cuál es el alcance de la cesión y los puntos de conexión. Y a efectos del impuesto de sucesiones dice el alcance de la cesión es total, se cede tanto la recaudación completa del impuesto como la gestión del mismo a la comunidad autónoma. Y los puntos de conexión, pues aquí nos encontramos con algo similar a lo que decía la ley estatal. Nos dice, primero, en el caso de transmisiones mortis causa, aquí lo que manda es el domicilio del causante, el domicilio a estos efectos del causante, que como bien, la residencia, mejor dicho, del causante, que como bien ha dicho Andrés, fiscalmente estos criterios de residencia tal no tienen nada que ver con la otra rama del derecho y por lo tanto aquí tenemos nuestro propio librillo con una visa atractiva pues mucho mayor normalmente. Luego, este punto de conexión en transmisiones lucrativas va a tener 2 criterios. En el caso de donaciones de cualquier bien, excluidos los inmuebles, va a ser donde resida el donatario, quien recibe, al contrario que en mortis causa, que es el causante. Pero en el caso de inmuebles, donde esté el inmueble. Por lo tanto, aquí nos encontramos de casos en que puede que incluso no intervengan no residentes, pero hay una discriminación de bienes inmuebles, sitos, fuera de nuestro territorio, que pueden estar en otros países de la Unión Europea. Bueno, todo esto es lo que veremos ahora, que contraviene frontalmente los tratados y la normativa de la Unión Europea. ¿Y qué competencias tienen las comunidades autónomas en el impuesto sobre sucesiones? Como veremos, son importantísimas. De hecho, bueno, que de facto lo que se hace es que el impuesto se desvirtúa, plásticamente se elimina en algunas comunidades autónomas como está ocurriendo en España. ¿Por qué? Bueno, se puede fijar los criterios de residencia, el alcance de las reducciones de la base imponible que hablamos antes, que se pueden establecer algunas nuevas y se pueden mejorar, como ocurre las estatales, a las que antes me refería, se puede tocar la tarifa, se pueden tocar las cuantías y coeficientes del patrimonio preexistente. En el impuesto sobre sucesiones es relevante el patrimonio preexistente del heredero o legatario, y se pueden tocar las deducciones y bonificaciones de la cuota, y se pueden establecer nuevas. En esto de las bonificaciones de la cuota, por ejemplo, es el caso de Madrid o de Valencia o de Baleares, donde el impuesto de sucesiones y también el de donaciones, con determinadas condiciones, en línea ascendiente, descendiente y cónyuge, tiene una bonificación del 99%. Con determinados requisitos, pues, lo digo, ya producimos ahí esa enorme discriminación. Por lo tanto, los no residentes se ven absolutamente privados de esta normativa, aunque tengan, por todas estas razones que hemos expuesto. Yo quiero recordar, ya que estamos en Andalucía, cuáles son las peculiaridades básicas a efectos de las que, por supuesto, se ven privados en todo caso por el juego de la normativa estatal o autonómica los no residentes o las personas intervinientes, insisto, en una remisión lucrativa, siempre que intervenga como causante o causaviente un no residente, cuáles son las peculiaridades andaluzas que se pierden en estos supuestos. Pues, por ejemplo, en el impuesto sobre sucesiones, aunque aquí no son tan generosas como en Madrid o Valencia y Baleares, pues hay algunas. En la vivienda habitual del causante hay una mejora de una deducción estatal que aquí llega al 99%. Después hay también un tratamiento peculiar, exclusivo en este caso de la comunidad andaluza en estos términos, de los discapacitados. También se mejora la reducción estatal en adquisición de empresas individuales, negocios y participaciones en entidades. Hay una reducción muy importante, que yo creo que mucha gente desconoce, de la transmisión a empleados extraños, no familiares, que lleven un tiempo trabajando en la empresa, que llega esta reducción al 99%.
siempre que tengan tareas de responsabilidad y tal. Hay la posibilidad aquí de transmitir un negocio a extraños con una bonificación del 99. Después hay una serie de equiparaciones de situaciones de pareja de hecho, personas en acogimiento, que también es una peculiaridad autonómica no aplicable a no residentes. Y, por último, las tarifas, aunque las tarifas de Andalucía no son para presumir. Es mejor no hablar de ellas. Y en cuanto a las donaciones, se mejora también la reducción estatal de las donaciones de empresas individuales de negocios, y después hay unos beneficios específicos andaluces, que es las donaciones a hijos, a descendientes, no a hijos, puede ser un nieto, para la adquisición de la primera vivienda habitual, tiene una bonificación del 99%, siempre que sea menor de 35 años, con unas peculiaridades en caso de discapacidad, que mejoran esta deducción, y también la donación a parientes, un espectro más amplio, ascendientes, adoptantes, colaterales, tercer grado de consanguinidad, por donaciones para la constitución o ampliación de una empresa individual o negocio profesional. Como vemos, bueno, pues como digo, no se llegan al caramelo tan gordo que existe por lo menos en Madrid, Valencia y Baleares, de una bonificación del 99, pero sí hay muchos atractivos autonómicos que, como digo, están absolutamente excluidos las personas no residentes. Bueno, ante esta situación, pues ha reaccionado la Unión Europea y, por lo tanto, ha iniciado un procedimiento de infracción al amparo del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Que esto se ha plasmado, en primer lugar, el 5 de mayo de 2010 remitió España a la Comisión un dictamen motivado, pues diciendo que, bueno, que se excluía, ya veremos luego, alguna jurisprudencia, veremos que se separa España absolutamente y flagrantemente de la normativa comunitaria. Como no hicimos mucho caso, hay, con fecha 17 de febrero de 2011, hay un dictamen motivado complementario, pero como tampoco hemos reaccionado, pues ya se nos ha denunciado ante el tribunal, con fecha 7 de marzo del 2012. La pretensión lógica es que adecuemos nuestra normativa a la normativa por la discriminación concreta que yo he intentado explicar entre los causavientes y donatarios residentes en España y los no residentes, entre los causantes residentes en España y los no residentes, y entre las donaciones y disposiciones similares de bienes inmuebles situados dentro y fuera de España, siempre con respecto a otros países de la Unión. Como vemos, aquí tenemos un catálogo de discriminaciones amplísimo. Bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? Bueno, yo creo que sin ninguna duda, vamos, salvo sorpresa, lo hablaba antes con Andrés, salvo sorpresa, está cantado que nos va a condenar el Tribunal de Justicia y habrá que adaptar la normativa, cosa que va a ser complicada por nuestro sistema de excepción autonómica, pero habrá que hacerla. Como decía, tengo aquí algunas reseñas de jurisprudencia, he encontrado 10 sentencias, algunas de las cuales que también, repito mi agradecimiento, Andrés me ha facilitado, Andrés. Como veremos, son casos, pues bueno, algunos de ellos mucho menos claros que las discriminaciones contenidas en nuestra normativa y que ha sido fulminante el Tribunal de Justicia en declarar su incompatibilidad total con la normativa europea. Por ejemplo, en Bélgica se concedían exención a empresas familiares que hubieran empleado a 5 trabajadores durante un periodo, en caso de transmisión morticausa. Bueno, pues si había algún trabajador de estos 5, o todos, o alguno, que no fuera del propio belga, que fue, aun siendo de otro país de la Unión Europea, pues se le excluía de este beneficio. Esto ha dicho el tribunal, que contraviene frontalmente el derecho comunitario. En Alemania se concedían exenciones y valoraciones reducidas en herencia de bienes agrícolas y forestales, pero tenían que estar situados en territorio nacional. Si estaban situados en otro país miembro, no se aplicaban estas reducciones, norma que también ha sido expulsada por sentencia del Tribunal de Justicia. En Bélgica, otra vez, no se preveía la deducibilidad de deudas en los gravámenes de inmuebles cuando el causante residía en otro Estado miembro, igualmente. En Holanda había un distinto tratamiento en la sucesión de los inmuebles en función de situación también de los mismos, que también ha sido expulsado por sentencia del Tribunal de Justicia. Otro caso se refiere a no aplicación de la reducción prevista en donación de inmuebles si el donante y el donatario residían en otro Estado miembro. Y por último tengo aquí otro caso
de aplicación en Bélgica del tipo reducido del impuesto de sucesiones a entidades sin ánimo de lucro en función del estado de residencia. Pues todas estas normas, que algunas de ellas pues, son de hilatura más fina que las burdas discriminaciones que establece nuestra normativa. Por lo tanto, la perspectiva debe ser que esto es. Que, como digo, no será fácil. Habrá que ver, bueno, algunos autores proponen, pues bueno, que a lo mejor hay que introducir pues una opción de tributación para los no residentes, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea algunas veces ha dicho que incluso incluyéndose la opción, si existen normas discriminatorias, esto conculca el derecho comunitario. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Como digo, a mí me gratifica mucho y me hace muy europeísta que el Tribunal de Justicia pues tenga esta doctrina que, como digo, por su propio peso parece que va a caer la discriminación, por lo menos con ciudadanos de la Unión. Pero, al mismo tiempo, lamento terriblemente como ciudadano y contribuyente español que no tenga la misma sensibilidad claro, porque nuestro Tribunal Constitucional, claro, el Tribunal de Justicia no se mete en la discriminación entre comunidades autónomas, porque dice que es un asunto interno, lógicamente, y nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que el principio de igualdad hay que entenderlo de una forma un poquito más elástica, y lo que nos dice es que, claro, es que si esto es atentar contra el principio de igualdad, pues se vacía de contenido las potestades de las comunidades autónomas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero nos vamos a ver con la paradoja de que se van a corregir muy probablemente las discriminaciones entre residentes y no residentes dentro de la Unión Europea y, en cambio, aquí, salvo si Dios no lo remedia, vamos a seguir teniendo discriminaciones internas, que a su vez serán discriminaciones también de los no residentes en función de la comunidad autónoma. Pero bueno, eso ya no sé ahí cómo se enlaza el derecho interno y el derecho comunitario, pero como digo, esto es un potaje de difícil digestión. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces con esto? Yo ya hablo como abogado, por supuesto, en cuanto tengo una herencia en que se da, o una donación, ahora tengo sobre la mesa un caso de donación, de un italiano residente aquí, que su padre le ha donado unos inmuebles en Italia. Él es residente en Madrid, o sea, él está sujeto. Si le hubiera donado cualquier otro bien que no fueran inmuebles, como en el caso de las donaciones, y él es residente en España, el punto de conexión es la residencia del donatario, no hubiera habido ningún problema. Pero como para el inmueble es el lugar de situación, y el inmueble, aunque está en un país de la Unión, no está en España, pues con nuestra normativa, pues un impuesto de donación bestial. Además, con la peculiaridad que ya sabéis que el impuesto de sucesiones y donaciones en España incluye una cláusula de que no prescriben los impuestos de sucesiones y donaciones en escrituras públicas extranjeras hasta que no pasan por la Administración española. Con lo que eso está abierto toda la vida. Pero bueno, ahora todos estos temas se han detonado con el famoso y de pesadilla modelo 720, que si no suena, es la nueva obligación de declaración de bienes en el extranjero, que ha hecho salir del armario metafórico fiscal a mucha gente, pero a gente de buena fe, pues este tipo de cosas las tiene que regularizar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos casos, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles? Bueno, hay dos vías. O bien autoliquidar, conforme dice la normativa actual, e inmediatamente, bueno, hay un plazo de 4 años, impugnar la autoliquidación, porque, por supuesto, para que no se convierta en firme y con la esperanza de que antes que esto se resuelva, se haya pronunciado el Tribunal de Justicia. O la otra es autoliquidar, si te coge la autoliquidación, que eso es otra, la comunidad autónoma, la administración de la comunidad autónoma, aplicándote los beneficios, y cuando vengan con la liquidación, impugnarla. Esta es de más riesgo, porque habrá que avalar, podrá llevar sanciones, intereses de demora, pero bueno, desde luego, lo que no podemos hacer en la situación actual es allanarnos, y más sabiendo que está a la vuelta de la esquina la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Justicia. Y esto es, yo creo, que la situación. Así que yo también me someto al coloquio lo que humildemente pueda aportar, y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que han quedado claras las dos cuestiones centrales de este tema, que, como han comentado ya los dos ponentes, son básicamente la doble imposición en materia de impuestos sobre sucesiones y el tema de la discriminación que la Unión Europea parece que está viendo clara en nuestro sistema jurídico. Me imagino que querrán hacer preguntas, querrán intervenir. Antes comenzó a forjarse un pequeño debate que no sé si quieren continuar una vez oído el segundo ponente.
¿Quieren plantear alguna otra cuestión? No, hay que hacerla pura y simple. Sí, Claro. Tendría que ser, o sea, no aceptación de la herencia. Claro. No se produce el hecho imponible, por lo tanto no concurre. Eso es mejor que traer un abogado. ¿Habrá alguna...? Ahora está requiriendo mucho para que, o sea, a herencias que no llegan, es a nivel interno, ¿no? Pero bueno, también puede ser a un no residente residente. Te requiere la administración para que haga la relación de bienes y ver si llegas al mínimo o no, y que no te aplican la multa esa de la reforma tributaria que nunca aplicaban por no presentar en plazo. Entonces dices, bueno, yo no quiero hacer nada de momento. ¿Qué pasa? Si no atiendes el requerimiento. Si no atiende ese requerimiento. Sobre todo eso nos lo estamos encontrando a nivel de oficinas liquidadoras que están establecidas en el pueblo. Entonces, pues tienen conocimiento del fallecimiento de algún extranjero y los herederos no hacen ni su escritura de herencia, que ya si la hicieran automáticamente acceden a nuestro archivo informático y pueden tener conocimiento, pero no sabemos si hay a través de los ayuntamientos algún tipo de comunicación, de forma que la oficina liquidadora se entera de que la persona ha fallecido, tanto ya sea extranjero como nos está ocurriendo con los nacionales, y mandan cartas diciendo que si no has presentado tu liquidación dentro de los 6 meses, pues tienes una sanción, aunque te salga exenta o Bueno, sea pero incluso lo hemos tenido en herencia por escrita, lo hemos discutido después, pero incluso así. Entonces, claro, ¿qué haces? Pero para eso está la administración, hombre. Lo que no podemos pedir es que la administración no actúe. Si la ley dice que hay que declarar... ¿Te obligan entonces a aceptar o te dejas ahí? Tienes que elegir entre si quieres tener tu multa o renuncia o aceptas. Bueno, Entonces presenta la renuncia. o la renuncia o la aceptación de beneficio de Claro. inventario. Los registradores han estudiado, he leído hace poco, cómo se ha disparado por la crisis, supongo, unido a todo esto. Claro, unido, si no se pagara, pues no renunciaría nadie, ¿no? Las renuncias de herencias, ¿no? Que están en unos porcentajes insólitos, ¿no? La renuncia también tiene que ser, si no es a favor de nadie, se queda bien vacante y no se pasa nada. Es que yo creo que lo que estamos poniendo es una renuncia a la herencia, pero que se quede ahí. No, bueno, no, acrece a los demás herederos. Acrece a los demás herederos, ¿eh? Eso es que... No, lo que pasa es que fiscalmente, si tú eres consciente de eso, acrece a los demás herederos, está conforme, bien, pero como se lo digas a alguno, hay una sustracción y una donación, ¿eh? Por lo tanto. Después de prescribir el impuesto es donación. Sí, claro. Sí. La renuncia después de prescribir es una donación. Sí. Está diciendo como si lo dejara ahí en stand-by. Sí, pero es que más que renuncia habría que hablar de no aceptación de la herencia por parte de un heredero. O sea, en este caso... Pero es que esa figura jurídica no existe, no puede hacer un documento. Claro. Bueno, pero puedes presentar sin aceptar. Aquí lo que se trata es cumplir una obligación fiscal. Sí. Que es que dentro de los 6 meses hay que presentar. pero Pero la presentación no implica una voluntad de aceptación. En algunos casos han entendido que sí, ¿eh? Con eso también. Se ha entendido que hay una aceptación tácita. Esto te voy a decir, mucha gente piensa que eso supone una aceptación. No, es que en algún caso los tribunales lo han entendido así, ¿eh? Hay sentencias. Te ves con las deudas que a lo mejor, Claro. yo quiero, bueno, de hecho dicen que si tú haces una instancia, entonces sí, si no haces instancia y solamente presentas el modelo, que entonces no, que solamente una transacción. Pues fíjate tú qué finura. No hay un criterio. Una instancia privada con firma legítima. Ya. Pero el heredero único no hace falta escritura para escribir. Se puede renunciar a una herencia que tiene una carga hipotecaria o estás obligado a cogerlo. No. Puede renunciar a todo o lo o hace. aceptar todo. Lo que no puede aceptar parcialmente es algo que lo haga a beneficio de inventario para cubrir con los bienes la carga. No, pero decir la casa para mí, la hipoteca para el banco, eso no. Vamos, es que va por ahí. Pero sí puede ser la casa para el banco y la deuda sí. Eso sí. Bueno, eso es al cabo de la calle. Yo tengo 2 preguntas. A ver, Ya por en favor. relación con ese criterio que sigue la Comisión Europea o el Tribunal Europeo, algún abogado también nos ha comunicado en la notaría que tienen intención de reclamar con efecto retroactivo los impuestos que hayan pagado por sucesiones los ciudadanos pues, de
la Unión Europea, pero que no se le haya aplicado esa reducción. Quería saber si eso en algún sentido puede prosperar, porque aún no hay tampoco una sentencia condenatoria, porque creo que ya hay algún despacho que está intentando... En 30 se está haciendo. Sí, ¿no? Por esa vía. ¿En dónde Hay eso mucha está? gente que lo está haciendo. Pero ¿qué- No, bueno, lo que está haciendo es impugnando. No, pero lo que me ha parecido entender, con efectos retroactivos, yo eso... Sí, yo lo de me los parece. efectos retroactivos es lo que no termino de Para los actos firmes... La sentencia tiene que declarar si tiene efecto retroactivo o no. Y si Sí, tiene efecto retroactivo, eso te abre la puerta. Sí, normalmente, normalmente las sentencias del Tribunal Dependerá de la Es la sentencia. sentencia la que se tiene que pronunciar. las sentencias del Tribunal de Justicia, imaginemos, recae la sentencia y declara que la normativa española sobre sucesiones es contraria al derecho de la Unión Europea y demás. Desde esa sentencia va a tener efectos sobre los actos que no sean firmes, es decir, en la medida en que se hayan impugnado y que estén pendientes y todavía quepa un posterior recurso, etcétera, pues esas liquidaciones tributarias pues podrán beneficiarse de los efectos que produce la sentencia respecto a actos firmes, ¿no? Hombre, no, hombre, es que a mí me parece, vamos, es una opinión, que debe ser automático en cuanto interviene un no residente o hay un bien fuera o el causante o tal está fuera, la impugnación de la autoliquidación, Claro. porque además es lo justo. Si nos van a decir que esto es absolutamente ilegal, Claro. no es un tema de una trampa ni de una insolidaridad, y menos qué autoridad moral tiene el Estado y las comunidades autónomas de hablar de solidaridad en materia de sucesiones y donaciones cuando se paga el 1% en Madrid que aquí. Pero Eduardo, yo soy Santiago Mevillario, soy abogado, no soy especialista en temas tributarios, pero bueno, siempre pasan cosas por encima de la mesa, ¿no? Yo creo que lo que tú estabas preguntando tiene mucho que ver quizás con lo que ha sucedido, y corregidme los que sabéis de esto, si efectivamente eso ha sucedido así o no ha sucedido así. Sabéis que cuando un no residente vende un inmueble está sujeto a una retención y luego posteriormente una liquidación en incremento de patrimonio en su caso, ¿no? Hasta hace poco había también una discriminación entre la cantidad que debía pagar un español y la que debía pagar un no residente. Yo quiero haber escuchado, no me preguntéis dónde, porque no lo he estudiado, en el despacho, efectivamente, que ha habido no residentes que han decidido pedir la devolución de la diferencia entre lo que estaban pagando por ser no residentes y lo que les correspondía por ser miembros europeos o por ser ciudadanos. Dentro del periodo de prescripción. Bueno, sí, Por por eso, 4 años, 4 ¿no? años, sí, sí. Era eso por ahí, por el Claro, por el 8% y tal, están reclamando y también... Sí, eso también. ¿Pasa a la asociación? Eso también pasó con el tema del IVA de los eso también pasó con el IVA de los terrenos, la deducibilidad, que se expulsó también por el Tribunal de Luxemburgo el tema, y todos los no prescritos se puede pedir. Pues yo creo que en este caso ¿Podría pasar en soluciones entonces también? Sí, sí. en las liquidaciones, es que al decir que no si no ha prescrito, no ha habido todavía, está pendiente de liquidación administrativa. Se puede articular, es decir, una devolución de ingresos indebidos, Sí. en este caso. Sí, lo que dice que está pasando aquí, te lo han contado. Claro. Lo que pasa Sí, es que hasta que no haya sentencia... Una- pregunta sobre soy presidente de Philip Small, presidente de SOA, Save Our Homes Autarquía. Hoy en día tenemos muchos de nuestros socios ya tienen su licencia a construir anulado, entonces la casa en verdad no tiene valor porque no puede venderlo. Pero muchos de nuestros socios están muy viejos, en sus 80s. ¿Qué pasa cuando se murió? Si la casa no tiene valor real, pero está inscrito en el catastral y tiene un valor catastral, tiene que pagar herencia sobre un bien que no tiene valor. Bueno, no tiene valor. O impugnar el valor catastral o pagar el Bueno, el valor catastral, el impuesto dice el valor real. Con acorde a la licencia, que supongo que va por ahí, por el tema de la salida que hay muchas casas. Por ahí con licencias otorgadas en contra de la organización urbanística, pero cumpliendo los proyectos. Claro, con la licencia, aunque se haya concedido Claro. de forma La que no... licencia es ilegal, la construcción. Claro, pero la vivienda existe, y hay, entonces yo creo, y eso tampoco tengo un conocimiento de peso para decirlo, pero yo creo que hay que tributar y después si hay alguna sanción o alguna sentencia que te obliga a demoler o tal, tendrás que deducir ese perjuicio y reclamar la devolución.
Bueno, pero yo patalearía mucho el valor real, que es lo que dice la ley, de una vivienda, porque ¿cómo vendes tú una cosa así ilegal, ¿no? Claro. Eso tiene mucho... Ese es un caso muy interesante, porque la base imponible del impuesto, o sea, o lo que se toma en cuenta a efectos de determinar la base imponible del impuesto, es el valor real de los bienes que se adquieren. El valor real, pues la jurisprudencia, la doctrina, lo viene a identificar con el valor normal de esos bienes en el mercado. Entonces, claro, una construcción cuya licencia es ilegal y que va a ser demolida, pues es un caso muy interesante. Es decir, ¿cuál es el valor real de esto? Claro, por eso, es decir, claro, ahí sí, yo creo que a efectos fiscales se podría determinar el valor real es cero, es decir, si dentro de un mes o dos o tal la van a derruir el ayuntamiento por estar fuera de ordenación, pues es un caso muy interesante. Claro. Además, en Alcaucín, además, un problema bastante popular ese, ¿no? La oficina liquidadora coge, te aplica el valor catastral por el coeficiente que sea, por 1, lo que sea, y te aplica ese valor. Incluso ahora están poniendo multas y tú declaras un valor debajo del valor catastral. O sea, te llega la complementaria más una multa que se sacan por la... Sí, pero en el momento en que tú alegas, dices que no, que la multa y que el valor real es otra cosa, pues te impugnas, pero claro, tienes que impugnarlo, si no pagar por todo. Lo que pasa es que la mayoría dice, bueno, pago y me quito del medio, y no hay que impugnar. Para trabajar todos los abogados. Yo dije que tenía dos preguntas. Una es la que he dicho antes de reclamar y la otra es ¿por qué? Quizá eso es mi ignorancia. Cuando liquidamos impuestos, yo, bueno, lo he dicho antes hoy a Miriam Marín, notario de Benalmádena, está aquí también mi compañera Nieves. A veces gestionamos escrituras, sobre todo de extranjeros, ¿no? Entonces, cuando el fallecido, el causante, es residente en Andalucía, en Málaga, en Benalmádena, pero los herederos no residen, no nos permiten liquidar el impuesto en ninguna oficina de Andalucía. Tenemos que remitirlo a Madrid. A Madrid, sí. Directamente. Eso Solo hay una oficina. Yo Es correcto. he protestado de esto en el Consejo de Defensa del Contribuyente, del que soy vocal. Pero ¿estás obligado a la oficina de aquí a sellarme? Porque hay veces que te llegan el último día. Vamos, cualquier oficina tributaria debe coger cualquier papel. Sí, es cierto, funciona así. Y cuando no puedo negar. La evidencia es un tema de hecho. Parece que el Departamento de Gestión Tributaria tiene esto en vías de esta, porque es absurdo que en zonas como esta los no residentes tengan que declarar una ventanilla única en Madrid. Eso es un disparate en un país como el nuestro, además, ¿entiendes? Pero parece que están bien. Pero vamos, mis socios y compañeros de Málaga están todo el día mandándome escritura a Madrid. Soy una víctima personal de eso. Es decir, está cedida la competencia en estos tributos, pero la competencia para los no residentes no está en la Comunidad de Madrid. No. Bueno, pero lo podré presentar en la delegación de Agencia de Málaga. Pero es que no me lo coge la delegación de Hacienda de Málaga. No, estamos hablando de ese ámbito, solo de la estatal. Pero que la competencia no es la... No, si eso no es lo que dicen. Lo que dicen que en el caso de que se aplique el impuesto estatal, solo se pueden presentar en Madrid. Sí, es un tema más de gestión, ¿no? Pero vamos, es un disparate. Unas cargas. Sí, es un tema puramente de organización interna de la agencia tributaria, porque es la Oficina Nacional de No Residentes, que está en Madrid, la que es competente internamente para gestionar estos expedientes. Entonces, efectivamente, pues solo los admiten allí. Es curioso que se aplique el criterio quizás del lugar donde radiquen los inmuebles o del domicilio del causante y, sin embargo, no te permitas liquidar en la comunidad autónoma competente. No, es un detalle para hacerlo todavía más antipático el impuesto. Claro, porque ya tienes que buscar ahí. ¿Quieren plantear alguna? Sí. Nosotros el miércoles pasado, da la casualidad que hemos tratado, digamos, localmente también este tema. Y había una cosa que me ha llamado la atención y no sé si es una información errónea que se ha llegado o de qué va exactamente. El caso, digamos, de residentes fiscales en España, que la tasa de herencia varía según uno está jubilado o no jubilado, ¿es correcto? ¿Jubilado o no jubilado? ¿No? Pero para los nacionales no existe, con lo cual... No.
años depende de, por ejemplo, la vivienda habitual, si la vas a conservar y eres mayor de 65 años, hay unas reducciones, yo creo. Alcaucín es zona franca, allí se ve todo lo que no se ve en ningún sitio. Pero no es por la edad. No es a nivel general, sino a lo mejor en un bien en concreto o en En la vivienda habitual solo. Una pregunta. Yo soy Ramón, yo de Santiago, y Nicolás, compañero de Marca. Ah, por eso te sonaba lo del despacho. Es por eso. Los no residentes pueden aplicarse a deducción por vivienda habitual, es decir, un inglés que lleva aquí 20 años viviendo no puede aplicar. Pero entonces es residente. Claro. Es que es una contradicción. No, puede ser, ¿no? Si es su vivienda Eso no es habitual. la vivienda habitual, claro. No, hombre, a efectos fiscales sí está claro. No está claro a otros efectos. A efectos fiscales sí está claro. Eso es lo que yo pregunto. Sí, sí. ¿Vosotros tenéis claro lo de la residencia? Si no es residente, Lo de la residencia es fiscal. Y también da sus problemas, pero... Pues eso es. Bueno, eso es lo que llaman en Hacienda deslocalizados. ¿Cómo lo acreditas? Vale, vale. Por los 183 días. o cómo 183, Sí, 183. pero ¿cómo lo acreditas? Si no te has empadronado, no hay forma. De todas formas, el empadronamiento es un indicio, pero no es un criterio fiscal. Otra vez ya empezamos. Otra vez la misma pescadilla Sí, sí. de antes. Si es que eso...